Génesis 5, empezando en el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Hasta allí. En nuestro estudio hasta este punto hemos visto en ese libro de Génesis que es el libro de los orígenes. Un libro que nos enseña que Dios desde el principio estaba bendeciendo a su pueblo y preparando el mundo para Cristo. Y hemos visto, y vamos a ver más adelante también, este plan de Dios de bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo no puede ser obstaculizado. Es un plan que no puede ser detenido. Aún con la caída de Adán y Eva, aún con la entrada del pecado en el mundo, aún con toda la rebeldía, aún estas primeras generaciones de la raza humana, Dios siguió en control, soberano sobre todo, cumpliendo su voluntad, bendeciendo a su pueblo y preparando el mundo para su Hijo. El principio del capítulo 5, que es nuestro texto de hoy, es una buena oportunidad para reflejar en estas cosas, en lo que hemos visto hasta este punto en este estudio. Porque los primeros 2 versículos de Génesis 5 nos dan un tipo de resumen. Vamos a leerlos otra vez. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí vemos varias cosas que ya hemos estudiado. Dios creó al hombre en un día, el sexto día de la creación. El ser humano no es producto de la evolución. No empezó como una célula y después evolucionó durante millones de años hasta que se convirtiera en un ser humano.
Dice aquí claramente, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El hombre fue creado también a la imagen de Dios. Estudiamos eso. A la imagen de Dios en justicia y santidad y pleno conocimiento, creado para glorificarle, creado para obedecerle. Después Dios creó a la mujer para unirse al hombre, para el beneficio mutuo de los dos. Dice aquí, varón y hembra los creó, versículo 2. Un hombre y una mujer unidos en el primer matrimonio, así estableciendo el principio para el resto del tiempo. Dice también, Dios llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Ustedes ven eso? Parece un poquito confuso, ¿no? Porque leemos que el nombre del hombre era Adán y de la mujer Eva. Pero aquí dice que Dios llamó el nombre de ellos Adán. ¿Qué significa eso? Bueno, en el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra Adán significa hombre o ser humano. Aquí nada más está enfatizando que la mujer es parte de la raza humana exactamente como el hombre. Que, como hemos estudiado, ella es tan importante para la raza humana como el hombre. Los dos son necesarios, los dos son complementarios. Empezando el versículo 3. Vemos parte de la genealogía de Adán. Y como dije la semana pasada, normalmente, si seamos honestos, cuando leemos el Antiguo Testamento y venimos a una genealogía, ¿qué hacemos? ¿La leemos con interés? No, normalmente brincamos hasta cuando empieza a hablar de otra cosa. Pero hay algo aquí que podemos aprender. Aquí en Génesis 5 vemos parte de la genealogía de Adán, que es la simiente de la mujer. En Génesis 4, que vimos la semana pasada, fue la genealogía de Caín, la simiente de la serpiente. Dos genealogías en contra. Entonces aquí vemos de la genealogía de Adán, y vamos a ver algo muy importante en algunos versículos. Pero es interesante, espero que ustedes estuvieron escuchando cuando yo leí este pasaje. Porque leemos el mismo ciclo, ¿no? El hombre vive, engendra hijos y muere. ¿Verdad? Ese se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Y aquí no podemos perder el punto, después de todo lo que hemos visto, que el pecado trae consecuencias. Adán y Eva pecaron y así entró la muerte en el mundo. Dice aquí, Adán murió. Y después Set murió. Y después Enos murió. Y continúa así. Es una lista diseñada para este impacto. Muerte, muerte, muerte y más muerte. Hasta Enoc. Porque con Enoc fue diferente. Enoc nació, engendró hijos, pero dice que Enoc no murió. Dice que él caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos un rayo del sol en medio de la oscuridad. Vemos un poquito de esperanza en medio de tanta muerte. Entonces no tenemos el derecho de brincar sobre las genealogías porque aquí nos enseña algo muy importante. Muerte, 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 más muerte, pero hay esperanza. Este hombre caminó con Dios y Dios le llevó. Hay vida en medio de tanta muerte. Aquí, puesto que Enoc interrumpe la lista, interrumpe el ciclo, es obvio, o debe ser obvio, que Dios quiere que aprendamos algo específicamente de la vida de Enoc. De esos versículos que hablan de Enoc, que Dios ha diseñado esta lista de descendientes de Adán precisamente para que aprendamos de Enoc la importancia de caminar con Dios. Enoc lo hizo, pero es nuestra responsabilidad también. Es lo que cada persona necesita, es lo que cada cristiano anhela, el caminar con Dios. Ese es nuestro tema de hoy, aprender del ejemplo de Enoc, la importancia de caminar con Dios. Y vamos a ver cómo lo hacemos también a través del ejemplo de Enoc. Entonces vamos a empezar pensando en lo que significa caminar con Dios. Así tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué significa caminar con Dios? Porque por supuesto, no podemos caminar con Dios
así como caminamos con otro ser humano, ¿verdad? Eso no es como que si yo voy con mi esposa a los dinamos y caminamos, no es lo mismo. Dios está con nosotros, sin duda, pero no está con nosotros físicamente. Dios es espíritu y no tiene cuerpo como los seres humanos. Entonces, obviamente, cuando hablamos aquí de caminar con Dios, tenemos que pensar de manera espiritual. La relación íntima de estar en el mismo camino que Dios, obedeciéndole, comunicando con Él, completamente enfocados en Él y no en las circunstancias. El caminar con Dios habla de la armonía de dos personas que están de acuerdo, que cuando no hay obstáculos, cuando uno disfruta la presencia del otro. Por ejemplo, si vamos a pensar de manera aquí en este mundo, todos nosotros hemos visto a los novios, ¿sí?, caminando en el parque después de la escuela, ¿sí? Están enamorados, están enfocados los unos con los otros, no están poniendo ninguna atención a nadie más, tienen sus propios planes, sus propios deseos, están juntos, caminando juntos, nadie más importa. O podemos pensar en dos personas casadas por 50 años, caminando juntos, con el pleno conocimiento de la otra persona, disfrutando todo el tiempo que han tenido juntos. El caminar con Dios es como este tipo de comunión, pero infinitamente mejor. Porque Dios es perfecto y Dios no cambia. Podemos disfrutar la comunión íntima con Dios. Podemos caminar con Él cuando hemos confesado nuestros pecados y no estamos guardándolos en nuestros corazones. Podemos caminar con Él cuando estamos enfocados en Él, en sus mandamientos, en su voluntad, en vez de estar enfocados en otras personas o otras circunstancias. El caminar con Dios es el estilo de vida de la persona que pone a Dios en primer lugar. La persona que demuestra que Dios tiene la prioridad más que cualquier otra persona o deleite. La persona que le encanta leer la palabra y orar y pasar tiempo con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque así como personas que decimos que somos cristianos y decimos que caminamos con Dios, pero es la verdad que Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Él es más importante que tu esposo o esposa o hijos o hijas o trabajo o lo que sea. No estoy diciendo que tu esposa, hijos, trabajo no es importante. Sí son cosas importantes, pero no tan importantes como Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que no decimos que caminamos con Dios cuando en verdad no entendemos lo que significa. Entonces, entendiendo eso, lo que significa caminar con Dios, puede ser que parece imposible. Que no podemos hacerlo. Porque tenemos tanto pecado. Porque hay demasiadas distracciones. Bueno, obviamente no podemos caminar con Dios exactamente como Adán y Eva antes de la caída. Porque sí, el pecado ya existe. Tenemos pecado, hay pecado en el mundo. Pero aunque ahora el pecado existe en nosotros, aunque ahora el pecado existe en nuestro mundo, no significa que es imposible caminar con Dios en comunión íntima. ¿Cómo sabemos? Porque Enoc vivió después de la caída. Enoc nació con una naturaleza pecaminosa como todos los demás. Enoc también luchaba con el pecado. Pero de todos modos, Enoc caminó con Dios. Entonces vemos que sí es posible caminar con Dios aún en esta carne, aún luchando con el pecado, aún no siendo perfecto. Es posible disfrutar la comunión íntima con nuestro Dios. Es posible andar en el mismo camino que Él. Es posible disfrutar su comunión y pensar en Él en cada situación y en cada momento. Sí, es posible. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios? ¿Él tiene la prioridad en tu vida? ¿Estás disfrutando una comunión íntima con Él de tal tipo que no tienes con nadie más? ¿Estás en el mismo camino, andando juntos con las mismas metas en obediencia a su ley? ¿Es el deseo más grande de tu vida conocerle más y pasar más y más tiempo con Él?
Entonces nadie lo hace perfectamente. Todos nosotros nos desviamos. Pero tenemos que estar seguros que nuestras vidas son caracterizadas por el caminar con Dios. Porque honestamente muchas veces no es la verdad. Por eso tenemos este mensaje. Por eso ustedes están aquí, espero, para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Porque no lo hacemos perfectamente y necesitamos aprender cómo hacerlo mejor, más y más cada día. Y en caso de que tú dices, la verdad, honestamente, yo no camino con Dios. O tal vez si me dices, yo camino con Dios, pero quiero aprender cómo hacerlo de mejor manera. Bien. Tenemos que considerar el siguiente punto. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Son puntos muy fáciles hoy. ¿Qué significa caminar con Dios? Ahora, ¿cómo podemos caminar con Dios? Y la respuesta es muy sencilla. No fácil, pero la respuesta sí es sencilla. Es solamente posible caminar con Dios por la fe. Tenemos que entender esto desde el principio. No es posible caminar con Dios, no es posible tener la comunión con Dios sin fe. Así que el primer paso para poder caminar con Dios es la salvación. Porque la verdadera salvación es por fe, no por obras. La salvación no es por lo que hacemos y por nuestros esfuerzos, sino es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2. Una persona tiene que ser salva para poder caminar con Dios. Tiene que vivir en fe para poder vivir correctamente y caminar con Dios en la vida cristiana. Y podemos probar esto de un pasaje en Hebreos 11. Si podemos guardar el lugar en Génesis 5, pero también buscar el libro de Hebreos y el capítulo 11. Y aquí encontramos un versículo que nos habla de Enoc, de la misma persona que estamos estudiando en Génesis 5. Hebreos 11, versículo 5, habla de Enoc. Hebreos es casi el final de la Biblia. Uno de los libros finales, Hebreos, el capítulo 11. Hebreos 11, el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo repite la misma historia que encontramos en Génesis 5. Enoc no murió, sino que Dios lo trasladó. ¿Por qué? Nos dice, explica un poquito más de su vida. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos vemos claramente. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Caminó por fe. Su vida demostró obediencia a Dios. Enoc agradó a Dios por fe. Entonces tal vez tú dices, bueno, pastor, conforme a este versículo, parece como que la salvación sí es por obras. Mire lo que dice, Enoc fue traspuesto, fue trasladado, pero antes, dice el versículo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pastor, parece aquí como que Enoc obedeció a Dios, Enoc agradó a Dios y por eso Dios le bendijo, le trasladó para que no viera la muerte. Entonces, pastor, deja de proclamar cada domingo que la salvación no es por obras, porque aquí demuestra que la salvación es por obras. Bueno, tal vez alguien piensa así, tal vez no. La verdad, no me sorprendería si alguien pensara así, porque lo que ya he dicho es básicamente lo que enseña la Iglesia Católica, como muchas otras religiones falsas, que el propósito de la vida es agradar a Dios, es hacer todo lo posible para estar bien con Dios, para que cuando muramos, Él nos salve. Por nuestras obras, Dios nos lleve para estar con Él en el cielo para siempre. Pero como hemos visto aquí en esta iglesia muchísimas veces, por medio de la palabra de Dios, esta es una mentira. Las buenas obras y la capacidad de agradar a Dios por fe son solamente posibles después
de la salvación, no como causa de la salvación. Y aún podemos ver esta verdad aquí en este pasaje, si leemos el siguiente versículo, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no es que tienes que hacer muchas obras y agradar a Dios, y como premio Él te da la vida eterna. Eso no es la verdad. Tú tienes que creer en Dios por fe, en quién es, en lo que Él ha hecho para ser salvo. La salvación es por fe, no por obras. Y sin esta fe que salva, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, por favor, entiende el orden. No es agradar a Dios y después tener fe y ser salvo. Es recibir el regalo de la salvación de Dios por fe y después puedes agradar a Dios. Yo espero que todos entiendan, porque es muy peligroso ser confundido en cuanto a cómo ser salvo. Y en nuestro país, por tantos siglos de falsa doctrina, hay muchas personas confundidas. No puedes ser salvo por tus obras, porque tus obras no son suficientemente buenas para que Dios te acepte en el cielo. No puedo decirlo más claramente, ¿verdad? No eres salvo por obras. Cristo hizo todo. Dios no requiere nuestras obras para recibir la salvación. Solo nos dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la obra de Cristo como el único camino para la salvación. Nada más. Entonces deja de confiar en tus obras. Busca a Dios por fe. Busca a Dios como Él se revela a sí mismo a nosotros en su propia palabra. Deja de intentar a merecer tu salvación por tus obras, porque no puedes. Y aún aquí en Hebreos 11 no nos da una gran lista de cosas que tenemos que creer para ser salvos. Dice que para agradar a Dios uno tiene que creer por fe que Él existe y que cumple sus promesas. Que dice que recompensa a los que le buscan. Esas creencias son por fe. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios. ¿Cuántas personas han visto a Dios? Pues nadie. Es imposible. La prueba de la existencia de Dios es la Biblia. Por eso muchos no creen. Tal vez alguien aquí es ateo o agnóstico, que significa que o no cree en Dios o no cree que sea posible saber si existe o no. Bueno, si tú estás buscando pruebas tangibles de la existencia de Dios, no vas a encontrar lo que buscas. Sí hay pruebas. Pero el fundamento de todo el cristianismo, el fundamento de todas las verdades espirituales es la fe. La fe que Dios existe aunque no le puedes ver. La fe que Dios cumple su palabra, que cumple sus promesas. Es tener fe que la Biblia es la verdad. Cuando dice, si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Es por la fe. La salvación es por fe, no por obras. ¿Dices que eres salvo? ¿Dices que eres hijo de Dios? Entonces responde, ¿en dónde está tu fe? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? ¿En qué está puesto tu confianza en la vida eterna? ¿En ti mismo y tus obras? ¿En tu iglesia? ¿O en Dios? Enoc te muestra el tipo de vida de una persona caminando con Dios. No caminando con Él, confiando en sus obras, en sus méritos, sino caminando por medio de la fe que es el regalo de Dios. Pero aún después de la salvación, es necesario aprender la necesidad de la fe en la vida cristiana, en nuestro caminar diario con Él. El versículo 6 de Hebreos 11 es la verdad también para el cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como cristianos somos salvos por fe. Eso no se pierde. Pero la pregunta para el Hijo de Dios es, ¿seguimos viviendo por fe? Ese es el camino con Dios. Es lo que significa caminar con Dios por fe.
Porque no podemos siempre ver lo que es el siguiente paso en la vida. Y sin duda no podemos ver lo que nos espera más adelante en el camino de la vida. No tenemos la capacidad de ver el futuro. Pero Dios sí. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Dios anuncia lo por venir desde el principio, porque no hay nada escondido de su vista. Pero honestamente, hermanos, esa es la parte difícil de la vida cristiana. Es fácil decir que confiamos en Dios. Es muy fácil decir que tenemos fe en Él. Pero es difícil hacerlo. Porque nos gusta tener el control. Nos gusta saber cuál es el siguiente paso en mi vida. Pero Pablo dijo en 2 Corintios 5 que andamos por fe, no por vista. Es demasiado fácil vivir por vista. Cuando es obvio lo que debemos hacer, cuando no hay dudas, cuando el camino es claro, eso es fácil. El problema es que en la vida real no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y no nos gusta vivir de esta manera. Es difícil y nos da miedo. Podemos pensar en un ejemplo. Si alguien quiere sorprenderte y venda tus ojos para que no puedas ver, sientes un poquito de miedo, ¿no? O por lo menos incomodidad porque no puedes ver nada y tienes que depender de la persona para guiarte de la mano. A veces parece así en la vida cristiana. A veces parece como que estamos andando ciegos, con los ojos vendados, porque no podemos ver todo, porque no sabemos lo que nos espera en el siguiente paso. Y en este momento preferimos vivir por vista y no por fe. Por eso nos quejamos tanto. Cuando Dios nos pone en el camino que pasa, por ejemplo, por el valle de la sombra y la muerte. Cuando Dios nos dice, confía en mí, aunque no entendemos lo que está pasando. Por eso no siempre obedecemos inmediatamente a lo que Dios nos manda, porque no entendemos cómo puede funcionar esto. Parece que todo va a salir mal. Pero cristiano, no puedes agradar a Dios si no vives por fe. Si no andas por fe. El privilegio de caminar con Dios, el privilegio de la comunión más íntima con Dios es reservado para la persona que ya deja a un lado su deseo de controlar su propia vida y depende plenamente de la mano de Dios para dirigirle. Entonces la pregunta es, ¿cómo consigues este tipo de fe? La respuesta es, conseguimos este tipo de fe por el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Es muy diferente que lo que enseñan muchas iglesias carismáticas hoy en día. Enseñan que recibimos la fe como un rayo del cielo del Espíritu Santo, como ya tienes fe. No funciona así. Si es lo que estás esperando, por eso estás luchando tanto con tu fe. La fe viene de un pleno conocimiento de Dios por medio de su palabra. No puedes confiar en alguien que no conoces o que no conoces bien. Por eso empezamos hablando de la salvación, porque sin conocer a Dios por primera vez en la salvación, no puedes caminar con Él. Tú no puedes tener fe y confianza en lo que Dios hace si Él no es tu Salvador. Si no sabes lo que Dios dice en su propia palabra en cuanto a sí mismo o en cuanto a la salvación, tú no puedes tener fe en Él. Pero aún como cristianos, como personas que sí conocemos a Dios, es necesario conocerle a Él más y más cada día. Porque cuanto más conoces a alguien, lo más confiarás en Él. Otro ejemplo, si yo tuviera que cruzar un puente de cuerda muy peligrosa y poco segura, con mis ojos vendados, y la persona que me estuviera guiando fue un desconocido de la calle que había ofrecido su ayuda, yo tendría muchísimo miedo y muy poca confianza. Porque no conozco a la persona bien. Tal vez me saludaba, tal vez me dijo su nombre, pero yo no sé nada más de él.
por supuesto yo no tendría fe en tal persona. Pero si uno de ustedes quisiera ayudarme a cruzar este puente, no tendría tanto miedo. Todavía un poquito, por supuesto. Pero yo tendría más confianza. ¿Por qué? Porque yo conozco a ustedes. Y si mi esposa estuviera a mi lado para ayudarme, tendría aún más confianza, con casi nada de miedo. ¿Por qué? Porque la conozco a ella mejor que cualquier otra persona. Porque he pasado tiempo con ella y por eso la conozco y tengo confianza por la relación que tengo con ella. Tengo fe en ella porque la conozco bien. Así es si vas a vivir por fe en la vida cristiana caminando con Dios. Tienes que conocerle bien. Tienes que seguir creciendo día tras día tras día en tu conocimiento de Él y no estar satisfecho con un conocimiento superficial. Tú tienes que leer la palabra y orar y pasar tanto tiempo como posible con Él. Tanto tiempo como posible aquí en la iglesia donde puedes conocer a Dios a través de los estudios y las prédicas. Entonces no puedes tener fe en Dios si no le conoces bien. Pero también tienes que demostrar tu fe y no solamente hablar de tu fe. Yo puedo decir que tengo esta confianza en mi esposa porque la conozco, pero si en el momento de cruzar este puente, con su ayuda, yo decido no hacerlo, bueno, mis acciones están negando lo que mi boca dice. Y así somos muchas veces como cristianos. Decimos que tenemos fe. Decimos que conocemos a Dios y aprendemos de Él. Y por eso tenemos confianza que Él nos guiará perfectamente en cada situación. Pero no demostramos la fe en la vida diaria. No actuamos de manera que demuestre nuestra fe en Dios en la vida actual. Tenemos que vivir y andar por fe. Esto no es para dar excusa para cada plan loco. No deberías decir, yo voy a renunciar a mi trabajo mañana y salir para vivir en Cancún porque tengo fe en Dios. Claro que no. Se ríen, pero hay iglesias que enseñan cosas así, ¿no? Que si tienes fe, puedes ser millonario, tener muchos coches, vivir en Cancún o donde quieras. Pero no. ¿Y cómo sabemos no? Porque nuestra fe tiene que ser guiada por la palabra, por la voluntad escrita de Dios. No podemos decir que tenemos fe por cualquier cosa. Tenemos que ser guiados por la palabra. Un ejemplo de la fe que necesitamos sería este. El vivir por fe es cuando tú dices, yo no creo que nuestro dinero alcance si no trabajo los domingos. Pero no lo voy a hacer. Porque yo sé que es un mandamiento de Dios dejar de trabajar en el día de reposo. Este es vivir por fe, no por vista. Este es vivir por una fe guiada por la palabra, porque así dice Dios explícitamente en su palabra, a guardar el día de reposo. No es hasta el extremo de renunciar todo tu trabajo y no hacer nada y decir que estás viviendo por fe. Es un extremo. Pero tampoco es el otro extremo de enfocarte tanto en tu falta de recursos y en las circunstancias que tú trabajas tanto que descuidas tu tiempo con Dios en la palabra. O descuidas tu tiempo con Dios en oración. O descuidas tu familia. O descuidas venir a la iglesia cada vez que puedas. Eso no es vivir por fe. El trabajo no es malo. Y el trabajar demasiado sí lo es. Es cuestión de prioridades. Decimos que vivimos por fe, pero muchas veces es mentira y solamente vivimos por vista. Tú me dices, bueno, pastor, no entiendes. Tú no tienes que vivir por fe, tu vida es muy fácil. Bueno, yo también tengo que vivir por fe. Cuando yo estudio, pero todavía no me siento muy seguro cuando predico si voy a poder explicarlo bien o no, necesito fe. Cuando yo quiero ayudar a una persona en esta iglesia, una pareja en esta iglesia, pero mi consejo no parece que funcione, yo necesito fe. Cuando predico la palabra domingo tras domingo,
tras domingo, con todo mi ser, y no veo las almas cambiadas como yo anhelo ver, yo necesito más fe. Cada persona tiene que vivir por fe en su propia situación. Pero, aun si no entiendo, aun si tú piensas que mi vida es muy fácil, bien, está bien. Por lo menos podemos ver que el vivir por fe fue muy difícil en el tiempo de Enoc. ¿Cómo sabemos? Regresamos a Génesis 5 y podemos ver que no fue fácil para Enoc, pero de todos modos caminó con Dios por fe. ¿Cómo sabemos que fue difícil para él? Bueno, primero porque ya leímos en Hebreos 11 que lo hizo por fe. Si lo hizo por fe, no fue fácil porque no podía hacerlo por vista. Pero más específicamente, podemos ver en Génesis 5 y Génesis 4 que Enoc vivió en un mundo con mucho pecado y mucha mala influencia. Él vivió en el mundo con personas de la simiente de la serpiente, de la descendencia de Caín. Las dos genealogías en Génesis 4 y 5 van juntos. Una, en Génesis 4, es la simiente de la serpiente. Es la línea, la descendencia de Caín en contra de Dios. En Génesis 5, la genealogía es de Adán, de la simiente de la mujer, la línea de donde iba a venir Cristo. Y vemos un contraste entre esas dos líneas. La línea en contra de Dios y la línea en el camino con Dios. Y es muy interesante ver que la séptima persona enlistada en cada genealogía es Lamec en Génesis 4 y Enoc en Génesis 5. Enoc en la línea de la mujer y Lamec en la línea de la serpiente. ¿Por qué es interesante? Pues si no estuvieras aquí la semana pasada tal vez no entiendes. Pero es un contraste muy fuerte porque Lamec, como estudiamos hace 8 días, vivió en rebeldía abierta en contra de Dios. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Entonces Lamec vivió en pecado sexual abierto. Lamec mató a un joven por golpearle y después se jactó de su pecado. Entonces, Lamec era muy malo en el camino de Satanás, en el camino en contra de Dios. Pero al mismo tiempo vivió Enoc, quien caminó con Dios. Enoc no vivió en un mundo fácil. Vamos a ver en el siguiente capítulo el diluvio, cuando Dios destruyó todo el mundo. ¿Por qué? Porque era malo, tan malo que destruyó todos. Entonces Enoc no vivió en un lugar de paraíso. Vivió en el mismo tiempo como su primo de algún tipo, Lamec, quien vivió en tanto pecado abierto. De todos modos, Enoc caminó con Dios por fe. Aun cuando no era fácil, caminó con Dios por fe. Es lo mismo para nosotros. Vivimos también en un mundo completamente controlado por el mal. Lo vemos en nuestras familias, en nuestro país, en todo el mundo. No todos están caminando con Dios. Hay mucha resistencia, hay muchas pruebas. Exactamente como en el día de Enoc. Entonces, no hay ninguna excusa para nosotros, los hijos de Dios. Si queremos la comunión con Dios, si queremos glorificarle a Él con todo nuestro ser, tenemos que caminar con Él por fe. Y finalmente vemos los resultados de caminar con Dios. Después de que entendemos lo que es, cómo podemos hacerlo, ¿cuáles son los resultados? Obviamente sería posible hablar de muchísimos resultados de caminar con Dios y tener comunión con Él. Pero quiero que nos enfoquemos en unos resultados específicos que encontramos aquí en Génesis 5 y también en otro pasaje en el Nuevo Testamento. En primer lugar vemos de aquí en Génesis 5 que el resultado, o tal vez mejor la bendición de caminar con Dios fue la vida eterna. Para aclarar, no es que merecemos la vida eterna debido al acto de caminar con Dios en esta tierra. Esto contraría todo lo que hemos visto en cuanto a la fe. Pero aquí es una cuestión de la perseverancia del creyente y la preservación de Dios. La persona que persevera, el creyente que es preservado por Dios en su camino aquí,
sin duda disfrutará la vida eterna. No es lo que merecemos, pero es la bendición, es el resultado de caminar con Dios, porque somos salvos por fe, salvos por la gracia de Dios. Solamente la persona que camina con Dios por fe puede tener confianza en la vida eterna. Nadie que está en su propio camino de rebeldía en contra de Dios o que está en el camino de sus propios esfuerzos y obras puede tener la confianza que va a vivir para siempre. Para ponerlo de manera muy sencilla, si tú no estás en el camino de Dios aquí en la tierra, si no estás viviendo por fe en Dios aquí, ahora, ¿por qué esperas que Él te va a recibir en el cielo cuando mueras? Esto no tiene sentido. Enoc aquí simboliza la verdad de la bendición de la vida eterna para el Hijo de Dios. Enoc no murió. Dice nuestro pasaje que caminó con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue un ejemplo muy claro y obvio en su tiempo del resultado de caminar con Dios. Porque otra vez regresamos al principio: muerte, 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 más muerte. Hasta Enoc. Imagínense la esperanza de esas personas viviendo y viendo a Enoc y diciendo: hay esperanza en la vida. Si hay muerte en este mundo, pero Dios no nos abandona, hay vida para nosotros. Eso es lo mismo para nosotros. Tenemos que caminar con Dios. Y la bendición de caminar con Dios, debido a la salvación, es la vida eterna. Sí vamos a morir. No es exactamente como Enoc, porque sí vamos a morir físicamente. Pero después vamos a vivir para siempre. Es la cuestión de qué sucede después de la muerte. Y para el Hijo de Dios, para la persona que está en el camino de Dios, tiene la confianza de la vida eterna con Él en el cielo. Y la única otra cosa que quiero que veamos se encuentra en el libro de Judas. Ese libro es el penúltimo libro de la Biblia, ¿okay? Casi al final. Penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Porque en ese libro chiquito de Judas leemos dos versículos que nos dan más información de la vida de Enoc. Pues ustedes ven, en Génesis 5 tenemos muy pocos detalles de lo que pasó, ¿verdad? Muy general, caminó con Dios, le llevó Dios, nada más. Pero en Judas 14 y 15 leemos de otros resultados de la vida de comunión que Enoc tenía con Dios. Libro de Judas, los versículos 14 y 15. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. ¿Ustedes ven lo que tenemos aquí? Palabras de Enoc. Qué interesante, ¿no? No solamente en Génesis 5 leemos de él, sino también en Hebreos 11 de su fe, y en Judas de lo que él profetizó. Entonces vemos, como resultado de su caminar con Dios, de su comunión con Dios, Enoc habló de Dios. Dice que él profetizó, predicó del juicio venidero de Dios. Enoc no vivió en silencio. Enoc no tenía la comunión escondida con Dios, sino no le dio vergüenza hablar de Él y decir sus palabras. Y fíjense, Enoc no habló de cosas fáciles. Enoc no profetizó de cosas los que todos creyeron, sino dice aquí que habló del juicio venidero de Dios en contra de los impíos. Tuvo un mensaje muy fuerte. Entonces aprendemos aquí que cuando nosotros caminamos con Dios, naturalmente vamos a hablar de Él. La persona que camina con Dios no puede estar callado o con vergüenza, sino va a decir las palabras de Dios a otras personas. Y no solamente decir cosas lindas como Dios te ama, Dios es amor. Qué fácil, todos creen eso.
Sino el caminar con Dios significa que vamos a hablar del juicio, de la ira de Dios, del pecado de las personas sin Cristo. Yo admito, eso no es fácil, porque a nadie le gusta pensar en su pecado y en su maldad y en el juicio venidero. Pero nadie puede ser salvo sin entender primero su necesidad. Nadie puede ser salvo sin antes entender cuán grande es su pecado, para que vea su necesidad de un Salvador. Entonces no debemos ser tímidos, hermanos, cuando hablamos en contra del pecado y en contra del mundo pecaminoso. Es muy importante porque la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo del día de hoy no lo hacen. ¿Quieres saber por qué todos esos pastores tienen iglesias de 5,000 personas? Es porque no hablan de pecado. Si no me creen, escuchen en el radio, en la tele. No vas a escuchar nada del pecado. ¿Por qué? Porque así nadie va a venir. Muy pocos. Y no van a recibir todo el dinero que quieren si no hay personas. Bueno, entonces ellos han cambiado el mensaje para su propia ganancia. ¿Sabemos lo que llamamos a tales personas? Lobos. Lobos vestidos como ovejas. Falsos maestros o, como dice 1 Juan, anticristos. Fuerte, pero así es la palabra de Dios. Por eso, no queremos ser como ellos. Tenemos que compartir el evangelio puro, claro, en contra del pecado, avisando a los demás del juicio venidero, porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a sufrir el infierno para siempre. Tenemos que compartir con ellos las buenas nuevas, cómo ser salvo, cómo tener la vida eterna. Pero muy rápido, no solamente que Enoc habló en general del juicio, sino creemos que estaba aquí hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento leemos que el acto del juicio venidero en la segunda venida se asigna a Cristo. Escuchen por favor Juan 5:22. Pueden apuntarlo si quieren, pero escuchen lo que dice. Juan 5:22. Las palabras de Cristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, Dios ha dado el ejercicio del juicio venidero a Cristo. Entonces, cuando leemos aquí esta profecía de Enoc en el libro de Judas, es correcto pensar en Cristo, porque es Cristo que va a venir con sus santos para juzgar a los impíos en el día final. Entonces, entendemos otra vez que aún en Génesis, las personas sabían de Cristo. Enoc estaba predicando de Cristo. Obviamente, Enoc sabía que Cristo iba a ser Salvador futuro. Pero también parece que Enoc sabía de Cristo como el juez futuro. Y así predicó. Y tenemos que predicar lo mismo. Así como Enoc, no deberíamos tener miedo en proclamar el juicio venidero de Cristo. Sí, claro, esto va a causar odio de parte del mundo. Porque a los incrédulos no les gusta para nada ni oír ni pensar en un juicio venidero. A los incrédulos no les gusta pensar en Cristo como un juez, sino solamente como un hippie lleno de amor para con todos. Honestamente. Pero la Biblia dice que Cristo va a juzgar a todos. Si tú dices esto, vas a ser perseguido, aborrecido. Si hablas como Enoc habló, enfatizando tanto el pecado y la impiedad del mundo. Pero eso es parte de caminar con Dios. Tenemos que predicar con denuedo que la ira de Dios está sobre cada persona sin Cristo. Que todos serán juzgados y todos van o al infierno o al cielo. ¿Hablamos así? ¿Con nuestros familiares? ¿Con nuestros vecinos? ¿Con nuestros amigos? ¿Predicamos en contra del pecado y en contra de la impiedad sin vergüenza? Si queremos caminar con Dios de manera íntima, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Entonces te pregunto, aquí al final, para que realmente sea personal, ¿estás caminando con Dios? Después de ver lo que significa. Es posible hacerlo, aún luchando con tus pecados, aún luchando con todos tus deseos mundanos. Sí es posible. No es fácil, pero es posible cuando lo hacemos por fe. En tus obras no puedes,
Si estás esforzándote para agradar a Dios, no puedes. Es por fe, por el poder de Cristo. Como cristianos, aún después de tener la fe en Cristo para ser salvo, la fe sigue siendo necesaria. Enoch aquí nos muestra un gran ejemplo de un hombre que caminó por fe, aún en medio de las dificultades, que no tiene miedo de nadie. Esa es nuestra responsabilidad. Caminar con Dios, disfrutar la comunión con Él, ponerle en primer lugar en nuestras vidas y denunciar el pecado en nuestras propias vidas primero y después en nuestro mundo. Que Dios nos fortalezca con la fe necesaria para seguir caminando con Él. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por estos varios pasajes que hablan de esta misma persona. Gracias que podemos ver que es posible caminar contigo, aún luchando con esos pecados. Por favor, danos la fe para que podamos hacerlo. Danos el denuedo para hablar en contra del pecado, para denunciar el pecado en nuestras vidas primero y después en nuestro mundo. Ayúdanos a no tener vergüenza de hablar de ti y hablar de Cristo. Ayúdanos a vivir por fe en esta semana. Admitimos que puede ser la cosa más difícil, vivir por fe y no por vista. Por eso te pedimos tu ayuda y tu poder, porque sin ti es imposible. Pero ya que somos salvos y vestidos con Cristo y en Él, podemos hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos tu palabra, tenemos acceso a ti en oración y tenemos la iglesia. Ayúdanos a no ser perezosos, sino aprovechar esos medios que tú nos has dado para vivir en más fe. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.